Hola gente, bienvenidos a Peleagudos, como siempre una nueva edición. Mi nombre es Michael Calderón, estoy como todas las ediciones con Fátima Toche y ahora tenemos un invitado, Álvaro Velarde, es el director de la película nacional El Candidato, que se estrena próximamente. Con él vamos a conversar un poco sobre comedia, política. Fátima. Lo primero, gracias por estar con nosotros. Tú estás muy familiarizado a la comedia, es más, El Candidato es una película que tiene un tono humorístico. ¿Cómo crees que aporta la comedia como género cinematográfico? Bueno, aporta como género y como terapia, ¿no? La comedia es una forma de hacer a la gente reflexionar sobre cualquier tema de una manera bastante amable, comparada a otras que te llevan a lo mismo, pero con otro, o sea, una forma de ver las cosas, ¿no? Hay varios tipos de comedia, obviamente, pero digamos, cuando está cargada de ironía y sarcasmo, tiene un nivel de reflexión que hace que el público acepte y vea cosas y reflexione de una manera distinta que cuando ve un drama, me parece, ¿no? ¿Y tú crees que hay temas que no deberían abordarse con una perspectiva humorística, que hay reservas o tabús? Yo creo que el humor casi abarca todo, pero hay cosas que sí, ¿no? Hay cosas que de repente, no sé, pues, hay cosas que sí, de repente hay un límite para matanzas, qué sé yo, ¿no? Podríamos pensar en temas que no podría ser una violación de una niña, no creo que sea un tema humorístico, ¿no? Pero creo que prácticamente 90% se puede convertir en comedia. Ahora, en el caso del Candidato pertenece a un género que no ha sido muy explotado en nuestro país. Es decir, siempre decimos cuando vemos, no sé, las sesiones en el Congreso o a los políticos declarando que todo es material para hacer una comedia, pero... O una tragedia. O una tragedia, ¿no? Pero todo queda limitado a lo que ha sido nuestra historia de programas cómicos, pero casi no se ha visto en el cine. ¿Por qué crees que no se ha dado todavía ver comedias con estos temas tan ricos que parecen tan propios de nuestra realidad, ¿no? No sé por qué, la verdad es que el material es infinito para hacer una comedia. O sea, la comedia tiene mucho que ver con, o sea, un tipo de comedia, regresamos a eso porque hay varios tipos de comedia, pero el manejo del absurdo, los personajes que juegan dobles roles, la política es eso, ¿no? Tiene un montón de cosas por ese lado. Entonces les puede sacar el personaje que se presenta por fuera y lo que realmente es en el interior. Hay miles de ángulos en el cual tú puedes agarrar el candidato y miles de temas en realidad. O sea, es un poco que se traslada a un montón de cosas, pero en política se da muchísimo, ¿no? Y además el candidato cuando está en campaña es un vendedor, básicamente, ¿no? Que es distinto al candidato cuando ya es electo, entonces, cuando ya es presidente, o ya es el que nos guía, nos rige, qué sé yo. Entonces hay material muchísimo, porque cuando es vendedor tiene que usar una serie de artimañas que son a veces absurdas, y no solamente es la relación, o sea, cómo escribes al candidato, sino es quiénes le dan ese poder al candidato, ¿no? Entonces también tiene que ver con el público, ¿no? Porque tú puedes engañar o no, dependiendo también de a quién estás engañando, no estás engañando, ¿no? Pero el material está ahí, siempre ha estado, y creo que uno abre cualquier día el periódico hay unas historias increíbles, ¿no? Que no puedes creer, ¿no? Todos los días suceden cosas que son como se parece una saga que no sabes si la son política. Para reír o para llorar, ¿no? Claro, la puedes ver por ambos lados. Exacto. Sí. Y además a mí me parece que, bueno, si nos remontamos pues al Gran Dictador, al cine mudo, hasta el día de hoy, el humor político también ayuda a que se reflexionen sobre temas que son realmente importantes y una mirada crítica. También, ¿no? Exacto. Claro, sí. No, y me parece paja que menciones al Gran Dictador porque es como como la epítome del poder llevado, o sea, la pérdida de razón, ¿no? Es una crítica a Hitler, pero te muestra pues cómo el poder hace que esta gente se vuelva completamente fuera de la realidad, ¿no? Entonces pierden un contacto con la realidad que es el necesario para poder gobernar. Entonces comienzan a priorizar otras cosas y se sienten un poco por encima de todo, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces a la gente que tiene poder, ¿no? El poder corrompe, ¿no? Hay una historia que dicen cuando entraba el César a Roma y lo agarraban con los laureles, había un tipo atrás que le decía, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal, para que justamente no le embargue esa sensación de que está por encima de todo el mundo y que puede hacer lo que quiere, ¿no? Entonces a veces pienso que le falta a algunos
gobernantes que le recuerden. Que los aterricen un poco. Que los aterricen un poco, ¿no? Porque sí, pasa eso, ¿no? Aquí más bien yo creo que tenemos una figura que siempre acompaña al político latinoamericano, también debe pasar en otros ámbitos, pero es el ayayero, ¿no? Sí. El que siempre al candidato, el chicheñor, el que le da el amén, el que todo es bonito, nada es crítico respecto al candidato y lo hace perder un poco esa noción de la realidad. Claro, es que cualquier persona que se comience a rodear de una corte, ¿no? De ayayeros, que es lo que la corte es, son gente que está siempre, digamos, haciéndoles reverencias, hacen que esa persona pierda una percepción de la realidad, porque le hacen creer que, digamos, que todo está bien, que no sé qué. Entonces tiene que haber alguien que constantemente les critique, ¿no? Por eso está la prensa, por eso está... Debería ¿no? estar, por lo menos. Incluso Sí. está el cine, ¿no? Porque una de las cosas que yo creo que son, vamos a decir, admirables, de, por ejemplo, de cómo se maneja la industria en Hollywood, es que ellos, digamos que no tienen miedo en tomar hechos de la vida real para trasladarlos en películas que no necesariamente son dramas, ¿no? O sea, me acuerdo el caso de Bill Clinton, que terminó en esta película donde John Travolta, Primary Colors, donde, claro, donde prácticamente hacían un recuento de lo que le había pasado y era en tono humorístico. Y hay otras historias también, como por ejemplo Escándalo en la Casa Blanca, que también toma como punto de partida ese hecho para transformarlo en una comedia, pero a partir de todo lo que venía detrás. Entonces, también demuestra un poco de seriedad o de madurez de una sociedad verse reflejada en una comedia y no tomársela tan en serio. Claro. Hay una capacidad de autocrítica, digamos, ¿no? Que de repente aquí nos da un poquito... O sea, se ve mucho en televisión, pero más a un nivel menos elaborado, digamos, ¿no? Pero... Sí, y en la televisión incluso ahorita hay una serie que se llama VIP, ¿no? Que básicamente desmitimiza o baja al suelo a la figura de lo que es la vicepresidencia en Estados Unidos, que prácticamente dicen que no sirve para nada. Y que incluso acá muchos, por lo menos en el caso de Perú, no sabemos tampoco, no tenemos muy claro para qué sirve. Hay hasta una labor didáctica de acercar a la gente sobre las labores de algunas instituciones o personajes del Estado, ¿no? ¿Cómo tú asimilas eso o cómo tú lo podrías transmitir en una película? Sí, bueno, como te digo, hay infinitas cosas que podrías convertir en una película. Y en este en particular, no estamos hablando tanto de la forma como del gobernante, sí, ni quienes manejan la presidencia. Digamos, son candidatos que quieren llegar al poder, ¿no? Y sí hay un presidente que está yendo a la reelección, que es presidente y está yendo a la reelección. Entonces son una serie de historias de cómo cada uno trata de llegar y está más ligado a la comedia que a la política en realidad, ¿no? Porque no es no tiene un tono político en la película, no es ni derecha ni izquierda, nada, no hay eso, sino es simplemente cómo la personalidad, la psicología de estos personajes hacen que se comporten de cierta manera, ¿no? Y cómo todos han trastocado un poquito han perdido un poquito noción con la realidad, ¿no? Y ahí es donde entra a tallar el público, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del candidato de la película que se va a estrenar próximamente, sí tienes a un grupo de candidatos, sí tienes a un presidente, pero va a ser imposible para la gente pensar en personajes específicos de nuestra realidad cuando vean la película. Va a decir, esta es tal persona o esta es tal otra, y le va a poner nombre y apellido. Es más, tú, del video, del tráiler que ha salido, que ya tiene miles y con más de 200.000 vistas, creo que tiene Sí. el tráiler, tú ves los comentarios y ya empiezan a debatir qué personaje es cada uno de los que salen en el tráiler. ¿Cómo manejas ese tema, ¿no? De cómo la gente podría recibir lo que en realidad tú estás tratando de darle? De repente ellos tienen una interpretación auténtica de lo que tú estás intentando mostrar. Bueno, mira, la película es una ficción completa, ¿no? Porque es un guión que he escrito, pero de todas maneras retoma cosas que la gente va a reconocer en nuestro Claro, pasado. ¿cómo convences a la gente que es una ficción? Bueno, yo no trato de convencer. Es una ficción porque, digamos, es una cosa totalmente inventada que, digamos, agarra ciertas cosas que la gente va a reconocer de nuestro pasado. Presente y futuro. Espero que no futuro, pero casi los últimos 10, 15 años, ¿no? De lo que hemos vivido, y hay cosas que se van a pasar de vueltas porque van a ver esto, o sea, este fulano se me llama, pero no necesariamente lo es, ¿no? Es como que estoy jugando también con las referencias bastante, y también por eso he escogido a
a los chistosos que juegan Sí, justo a eso te iba imitar, preguntar, ¿no? Porque Que fue todo un reto, porque son imitadores. son parte de nuestra política los chistosos. Claro, ¿no? Son buenísimos para imitar y realmente sacan el gesto, el ademán, no sé qué. Entonces, yo no quería que fuese una imitación, ¿no? Pero sí había una inspiración, digamos. ¿No? Que hay un montón. Álvaro, ¿y tú crees que a pesar de abordar un tema político con humor, se pueda evitar dar una posición política en la película? ¿Se puede dejar de tomar partido? Es difícil, ¿no? Pero he tratado de no caer en eso porque, bueno, yo soy una persona bien apolítica. O sea, no me considero una persona muy político pero claro, como dices tú, siempre uno tiene una mirada y una posición sobre las cosas, pero la película no habla tanto de eso. ¿No? Hay un personaje que es una reportera que es, digamos, la más política de la película y no justamente los candidatos, digamos, ¿no? Y ella es la que tiene quizá una ideología o algo que deba como pero es como más ética, es una cosa más general, digamos, ¿no? No habla de políticas concretas sobre ciertas cosas, sino simplemente es como la antítesis de los candidatos, ¿no? Es la moralidad, para balancear a los otros, ¿no? Entonces es como la conciencia, ¿no? Y ella hace un llamado antipopulista, ¿no? Porque los candidatos están constantemente embarrándose unos a otros, están sacando los tapitos al aire, están diciendo A y haciendo B, ¿no? Y ella es como la que busca un poco un ideal, ¿no? Entonces, claro. La película obviamente no ahonda más en eso porque no da el tiempo, es una película chica, corta y básicamente sumamente divertida, ¿no? Pero sugiere ciertas cosas a través de este personaje. ¿Y cómo manejar el tema del humor tan característico o al que está acostumbrado por lo menos el peruano, ¿no? Sobre todo cuando se tratan este tipo de temas, está acostumbrado a lo que puedan haber hecho cómicos, incluso los mismos chistosos en la televisión. Y esta película, como tú dices, responde a otro tipo de estilo. Entonces, ¿cómo manejar las expectativas de la gente con respecto al humor que espera de esta película? Mira, la película se ve bien interesante porque tiene una mezcla, digamos, como filtrado ese tipo de humor, porque son súper talentosos para hacer un montón de cosas y en el proceso han quedado algunas y otras no, ¿no? Además hay una serie de actores que nos acompañan, que digamos que están también, que son también humoristas, como Saskia Bernaola, Patricia Portocarrero, que manejan otro tipo de humor. Hay superactores también como César Ritter, ¿no? Entonces, que ha trabajado muy bien su personaje, que también es graciosísimo lo que ha hecho. Entonces, he hecho como un emparejamiento del tipo de actuación. Y tú sabes que las películas se filman pues varias veces, se filman por distintos ángulos y ya bueno, va quedando la película. Está quedando, ¿no? Entonces, sí ha habido un trabajo de filtrar ciertas cosas, pero al mismo tiempo enriquecerla también con otras que aportan, ¿no? Y que le dan un poco de frescura de repente también, porque a veces la comedia que a mí me gusta manejar de repente se vuelve un poco abstracta, entonces los aterriza un poco más, o sea, y a veces he tenido la opción de en la edición escoger, ¿no? Porque tengo varias opciones, claro. y bueno, se va armando, o sea, todavía no está 100% lista, pero lo que está quedando está sumamente divertida y es una, digamos, una experiencia cinematográfica va a ser, ante todo, ¿no? No es una cosa que se va a ver a repetir, vas a ver a los actores que ya conoces ese humor, ¿no? O sea, como tú dices, hay un tema de expectativas, de repente, yo quiero ver la imitación, vas a ver eso un poquito y bastante más, ¿no? Eso es un poco lo que vas a ver. Bueno, Álvaro, muchas gracias por haber venido gracias a ustedes. programa. Y bueno, en nuestro caso, ya saben, El Candidato se estrena pronto en la cartelera, vayan a verla, están los chistosos, Mónica Sánchez, Saskia Bernaola, César Ritter, hay un montón de actores. Es una comedia, la gente le gusta reírse, así que vayan y distraerse un poco cuando se estrene la película. Con nosotros, con Fátima y yo, Michael Calderón, regresamos en una próxima edición de Peleudos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.